Ahora vamos a ver un poco de lo que es la mecánica de la respiración. Acá vamos a ver, por ejemplo, miren acá. ¿Qué pasa cuando estamos al final de la expiración? O sea, justo antes de tomar aire. Vemos acá que la presión atmosférica es cero, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que hay que mirar. Y la presión del alveolo también es cero. Entonces, presión cero acá, entonces no hay movimiento de aire. ¿De acuerdo? Que es usualmente al final de la inspiración. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que yo quiero meter aire? Si es que yo quiero tomar aire. Entonces, lo que yo tengo que hacer es incrementar, uno, o la presión acá, o hacer que esta presión se vuelva negativa para poder generar un gradiente de presión. Recordemos que las presiones van de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces, hay dos opciones. Uno, o aumento la presión atmosférica o disminuyo la presión alveolar. Entonces, de esa manera se genera un gradiente. Entonces, fisiológicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, normalmente yo no voy a poder incrementar la presión atmosférica. Entonces, lo que me queda a mí es generar una presión negativa dentro del alveolo. Entonces, ¿cómo yo genero esta presión negativa? Pues haciendo que yo tomo aire y cuando ustedes toman aire van a ver que la caja torácica se expande. ¿De acuerdo? Entonces, se genera una fuerza por los músculos inspiratorios, esto jala la pared torácica, ¿de acuerdo? Esta, esta, esta presión que jala la pared torácica hace que la presión dentro de la pleura se vuelva negativa, o se vuelva más negativa, miren que va desde -5, ahora se convierte en -8. Entonces, estoy jalando acá. Entonces, si yo jalo, la presión dentro del alveolo se vuelve menos negativa. Entonces, como acá es -1 y acá es 0, acá es mayor que acá. Entonces, el aire ingresa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos tomar aire, entonces hacemos que los músculos inspiratorios generen una fuerza para jalar la caja torácica, generar una presión negativa dentro de la presión intrapleural, y esta presión negativa hace que la presión dentro del alveolo se vuelva menos negativa y por ende su presión sea menor a la de la presión atmosférica y el aire pueda ingresar. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo es que están los alveolos constituidos dentro del pulmón, no es que los alveolos estén independientes uno del otro. Como van a ver acá, los alveolos están todos interconectados. Están todos interconectados. ¿De acuerdo? Eso quiere decir de que un alveolo depende de los alveolos que están a su alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo afecto los alveolos que están a su alrededor probablemente también van a ser afectados o van a ser afectados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se denomina interdependencia alveolar. Entonces, veamos cómo es que se comportan los alveolos cuando generamos fuerzas a presión negativa y a presión positiva. A presión negativa es la forma como nosotros respiramos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos aire y expandimos la caja torácica, ya vimos que dentro del alveolo se genera una presión negativa. Entonces, por eso nosotros hablamos de que nosotros respiramos a presión negativa. Entonces, yo tomo aire y recuerden de que la pared torácica va a jalarme la pleura y los alveolos están pegados a la pleura. Entonces, van a ver que yo jalo un alveolo y este prácticamente me va a jalar a todos los alveolos que están conectados con él. Ven acá, por ejemplo, digamos que yo jalo este alveolo y este alveolo me va a terminar jalando este alveolo, y si jalo este alveolo, voy a terminar jalando este alveolo, este alveolo, este alveolo, y van a ver que todos los alveolos están interconectados entre ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago respiración o ventilación a presión positiva? Por ejemplo, cuando me colocan un CPAP o me colocan el ventilador mecánico, entonces lo que yo voy a hacer es meter presión por acá. ¿De acuerdo? Entonces, como ven acá, la fuerza que, por ejemplo, se genera en este alveolo termina generando una fuerza en este de acá, este de acá, este de acá, termina generando en este de acá, este de acá,
Y así van a ver que cada alveolo al final es afectado por los cambios en uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces vemos que los alveolos, con esta imagen vemos que no están independientes, sino que dependen uno del otro. Y esto también recuerden que es una de las razones por las cuales los alveolos no colapsan. Los alveolos no colapsan. ¿Por qué? Porque los alveolos están interconectados entre ellos. Entonces, si por ejemplo este se quiere cerrar, los alveolos que están a su alrededor no lo van a dejar que se cierre. ¿De acuerdo? Lo van a jalar para que pueda abrirse. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué los alveolos se mantienen abiertos, son por tres razones. Uno, por el surfactante. Uno, por la presión del nitrógeno. Y por la interdependencia. Dependencia. Entonces son las, digamos, las tres razones por las cuales alveolos no se colapsan. Ahora, nosotros estábamos hablando de los músculos de la respiración, entonces acá nosotros tenemos músculos tanto en la inspiración y músculos que funcionan en la expiración. De los músculos de la inspiración, el más importante es el diafragma. Este es el más importante. ¿De acuerdo? Y cuando, por ejemplo, falla este, el que va a hacer todo el trabajo es el diafragma. Cuando nosotros dormimos, prácticamente toda la respiración que hacemos es por el diafragma. Usualmente el diafragma hace hasta la tercera parte de todo el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también es el músculo más importante de la respiración. Pero dentro pero esto no hace el trabajo solo, también hay otros músculos como son los músculos accesorios, como son el esternocleidomastoideo, los intercostales externos, ¿de acuerdo? Que apoyan al diafragma para hacer su trabajo. Pero como comentábamos, cuando uno, por ejemplo, va a dormir, el único músculo que actúa es el diafragma. Mientras que los músculos de la expiración son los intercostales internos, los músculos del abdomen, ¿de acuerdo? Que ayudan a que nosotros hagamos el proceso de respiración. Recordemos además que la inspiración es un proceso activo, mientras que la expiración es pasiva. Cuando nosotros hacemos una expiración pasiva, ninguno de estos músculos funciona. Mientras que si hacemos una expiración activa, sí vamos a tener que usar estos músculos para poder realizar una expiración activa. Entonces, nuevamente, la inspiración es un proceso activo, mientras que la expiración es un proceso pasivo. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a, por ejemplo, a un paciente que ha tenido algún colapso pulmonar, tenemos que pensar, oye, ¿cómo abrimos este pulmón? ¿O cuán fácil va a ser abrir este pulmón? Entonces, para eso nosotros tenemos las curvas de presión-volumen. Miren acá, tenemos el volumen y acá tenemos la presión transpulmonar. Entonces, ¿qué es lo que rápidamente nos damos cuenta? De que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un pulmón que está colapsado, ¿de acuerdo? Estamos acá en la zona inferior. Y vemos que cuando uno hace cambios de presiones, en realidad no generas mucho volumen. Prácticamente es mínimo. Sin embargo, miren acá. Miren toda esta área. Acá vemos que un cambio de presión genera un gran cambio de volumen. Y al final vemos que sucede lo mismo que al inicio, ¿no? Que ya un cambio de presión no genera tanto cambio de volumen. ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar de manera más sencilla esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo, cuando está totalmente desinflado, necesitamos más fuerza al inicio para poder abrir ese globo. Pero una vez que el globo ya está abierto, es mucho más fácil meter aire. El pulmón es bastante parecido. Cuando el pulmón está colapsado, al inicio para tú poder aperturar un poco ese pulmón necesitas una gran cantidad de presión. Pero una vez que el pulmón ya está abierto, con un poco de presión generas un gran cambio de volumen. Es más fácil meter aire a ese pulmón. Pero recuerden que tanto el pulmón como los globos tienen un límite. Cuando ya estoy llegando al límite de la capacidad del globo, o en el caso del pulmón,
Así yo meta presiones ya no vas a poder seguir expandiéndose. Claro que si yo fuerzo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser, en el caso del globo se va a reventar o en el caso del pulmón va a ser un neumotórax. ¿De acuerdo? Y otra cosa que llama la atención, miren acá, la curva de la inspiración es diferente a la curva de la expiración. Esto es lo que es, esta diferencia de curvas entre la inspiración y la expiración es lo que se denomina histéresis. Histéresis. ¿De acuerdo? Y esto está dado por el surfactante. Entonces, la histéresis es la diferencia de las curvas entre la inspiración y la expiración. Ahora, doctor, ¿y esto para cómo me sirve a mí? Pues cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver cuán suave o cuán complaciente o cuán fácil es abrir un pulmón, eso es lo que se denomina la adaptabilidad o también es conocido como la compliance pulmonar. La compliance. La compliance no es más que un cociente entre el cambio de volumen generado por un cambio a nivel de las presiones. Es prácticamente lo mismo que vimos acá, miren acá. Nosotros hicimos un cambio de 10 a 20 y lo que se generó un cambio de, por ejemplo, de 30 a 50. ¿De acuerdo? Entonces, esta diferencia de presiones que acá es de 10 centímetros de agua, nosotros vemos que acá ha habido un cambio de 10 centímetros de agua y acá ha habido de 50 a 30, ha habido un 20 litros, ¿de acuerdo? Está en litros, ¿de acuerdo? De 20 litros de cambio de aire, ¿de acuerdo? Entonces, la compliance, ¿cómo la calcularíamos? Este cambio de volumen, digamos que de 2 litros, que en es este caso, entre los 10 centímetros de agua. Entonces, este cociente de acá es la compliance de nuestro pulmón. De acuerdo que nosotros vemos acá. Esto es la compliance normal de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene fibrosis pulmonar, congestión pulmonar? Entonces, el pulmón ya no va a poder abrirse tan fácil. ¿De acuerdo? Entonces, si no se puede abrir tan fácil, entonces yo tengo que meter una mayor cantidad de presión para poder generar un cambio de volumen. Entonces, ¿qué es lo que acá hacemos acá? Por ejemplo, vamos a trazar una línea. Vemos que normalmente vamos a poner acá 10 y acá vamos a poner, no sé, pues un número de 50. Acá un número de 100 y acá un número de 25, por ejemplo. Bien, hemos trazado una línea. Normalmente una presión de 10 me genera un cambio de volumen de 50 mililitros. Pero miren qué sucede cuando yo tengo un paciente con congestión pulmonar o tengo fibrosis. Ese mismo cambio de 10 no me va a generar 50, sino solo me va a generar 25 mililitros. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, enfisema? Enfisema, los alvéolos están rotos. Entonces, si yo meto aire a un pulmón que ya tiene sus alvéolos rotos, entonces voy a ver que con esa misma presión voy a generar incluso el doble o el triple de cambio de volumen en relación a un pulmón normal. O sea, acá la compliance está aumentada. O sea, el pulmón se abre demasiado exagerado en relación a un pulmón normal. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes que tienen fibrosis, congestión, van a tener una compliance disminuida. Mientras que pacientes que tienen, por ejemplo, enfisema pulmonar, van a tener la compliance aumentada. Ahora, ¿cómo es que la otra relación importante? ¿Cómo es que se comporta el volumen en relación a las resistencias? Nosotros habíamos comentado de que la zona de mayor resistencia es a nivel de la zona intermedia, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver en relación a la cantidad de volumen de aire que tiene el pulmón. Por ejemplo, acá tenemos un volumen residual y capacidad pulmonar total. O sea, acá quiere decir que nosotros hemos botado todo el aire ha sido expulsado. O sea, cuando nosotros botamos todo el aire,
dejamos vacío nuestro pulmón, quiere decir que nosotros ya estamos en volumen residual. Sin embargo, cuando nosotros tomamos todo el aire, hasta llenar el pulmón, nosotros estamos en capacidad pulmonar total. Entonces, pulmón lleno. Entonces, ¿qué nos muestra? De que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá, cuando hemos botado todo el aire, tenemos la zona de mayor resistencia. O sea, como todo el pulmón está chiquito, entonces todo está comprimido. Entonces las vías aéreas van a ser mucho más pequeñas, entonces la resistencia va a estar en su máximo esplendor. ¿De acuerdo? Como vemos acá. Pero ¿qué pasa si yo expando el pulmón? Todas las vías aéreas van a estar abiertas, van a aumentar su diámetro. Entonces, si todas las vías aéreas van a estar abiertas y con mayor distensión, entonces los diámetros van a ser mayores y por ende, si los diámetros son mayores, la resistencia va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos que en volumen residual, la resistencia de la vía aérea está al tope, mientras que en capacidad pulmonar total, la resistencia es mínima cuando nosotros nos encontramos en capacidad pulmonar total. ¿De acuerdo? En volumen residual tenemos la máxima resistencia y en capacidad pulmonar total tenemos la menor resistencia de la vía aérea. Hay que también recordar que hay algunos estímulos que lo que nos hacen es broncoconstricción o broncodilatación. En el caso de sustancias que provocan broncoconstricción, tenemos la estimulación parasimpática, la acetilcolina, la histamina, leucotrienos, tromboxano A2, los agonistas alfa-adrenérgicos, una CO disminuida. Entonces, todos estos estímulos van a hacer que yo tenga broncoconstricción. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros queremos provocar broncoconstricción para diagnosticar a algún paciente de asma, por ejemplo, podemos usar histamina o metacolina, que son sustancias broncoconstrictoras que nos ayudan a nosotros a provocar broncoespasmo. Si nosotros queremos broncodilatar, abrir la vía aérea, entonces lo que tenemos que hacer es estimulación simpática, usar beta-2 agonistas, como por ejemplo acá el salbutamol, óxido nítrico, CO2 incrementada, ¿de acuerdo? Entonces son estímulos que me van a hacer que mi vía aérea haga broncodilatación. Ahora, cuando nosotros empezamos a botar el aire, si ustedes se ponen a tomar aire y luego intentar botar todo el aire, se van a dar cuenta que llega un momento en el cual, así hagan todo el esfuerzo que ustedes quieran, ya no van a poder seguir botando ese aire. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es ¿por qué? Lo que sucede es lo siguiente, que a medida que nosotros vamos botando el aire, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos, por ejemplo, que cuando nosotros queremos tomar aire, esta presión es negativa, ¿no es cierto? La presión intrapleural es negativa. Entonces, si la presión intrapleural es negativa, eso quiere decir que está jalando la vía aérea. ¿De acuerdo? Está jalando la vía aérea. Pero cuando nosotros botamos todo el aire, esa presión intrapleural se vuelve positiva. Entonces, en lugar de estar jalando, vamos a hacer el efecto contrario. Vamos a comprimir. Entonces, cuando nosotros botamos todo el aire, la presión dentro del tórax se vuelve tan positiva que nuestro propio tórax presiona la vía aérea y la cierra. Entonces, si yo tengo la vía aérea cerrado, pues obvio, no voy a poder seguir botando el aire. Entonces, si miramos los gráficos, vemos acá, por ejemplo, que la presión intrapleural llega un momento en el cual se vuelve positiva, y si se vuelve positiva, comprime la vía aérea. Y si comprime la vía aérea, pues el aire no va a poder salir. Por ejemplo, miren acá, cuando nosotros hacemos una expiración pasiva, o sea, lo que normalmente lo que respiramos, vemos que en todo momento la presión intrapleural es negativa, ¿no? Entonces, la vía aérea en realidad nunca se cierra. Pero si es que nosotros queremos sacar más aire, entonces la presión intrapleural negativa ahora va a ser positiva. Miren acá. Y si es positiva, va a haber compresión de la vía aérea, entonces la vía aérea se va a cerrar. Y si la vía aérea se cierra, yo ya no voy a poder botar el aire. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se denomina la compresión dinámica de la vía aérea. Ahora,
Si ustedes miran estas curvas, esta es la curva de la espirometría, ¿de acuerdo? Esta es la curva expiratoria y esta es la curva inspiratoria. Señor, tome aire, entonces cuando nosotros tomamos aire, vamos de volumen residual hacia capacidad pulmonar total. Obviamente, cuando yo termine de botar el aire, mi pulmón se queda bastante pequeño, ¿de acuerdo? Entonces tomo todo el aire y al final termino en capacidad pulmonar total. Señor, tome aire, capacidad pulmonar total. Luego de eso al paciente le pedimos que bote todo el aire. Señor, bote todo el aire, ¿de acuerdo? Y poco a poco el pulmón se va vaciando. Hasta que ya no tengas o ya no vas a poder botar el aire. Entonces, como nosotros habíamos comentado previamente, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de botar la mayor cantidad de aire posible, entonces nuestra vía aérea al final se va a terminar cerrando. Entonces, acá en el gráfico ustedes ven que hay una zona que depende del esfuerzo y hay una zona que no depende del esfuerzo, que es independiente del esfuerzo. Esta zona dependiente del esfuerzo es porque al inicio, cuando ustedes van a poder botar el aire con tranquilidad, y eso lo van a hacer con su esfuerzo, pero llega un momento en el cual la vía aérea empieza a cerrarse, y así ustedes hagan todo el esfuerzo que ustedes quieran, ya no van a poder seguir botando o no van a poder seguir botando el aire, o el aire que va a empezar a botar es mucho menor en relación de lo que era al inicio. Entonces, esta zona es el esfuerzo que ustedes hacen, y esta zona que es independiente del esfuerzo es el aire que ustedes expulsan cuando ya empieza a ver lo que se llama la compresión dinámica de la vía aérea. Y como vimos que esta zona empieza a producirse cuando ya la vía aérea empieza a cerrarse poco a poco. Ahora, ya nosotros vimos la espirometría, ya vimos la compresión dinámica, entonces veamos lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces, vean acá, normalmente cuando nosotros respiramos sin ningún tipo de esfuerzo, es el volumen de ventilación pulmonar, o también llamado volumen tidal, o también llamado volumen corriente, que usualmente es de 500 mililitros. Luego de eso, yo tomo todo el aire que pueda, ¿de acuerdo? Que es todo este volumen, que se denomina volumen de reserva inspiratorio, ¿de acuerdo? Ahora voy a botar todo el aire que pueda, y es lo que se llama el volumen de reserva expiratorio. Pero recuerden que nunca uno puede llegar a botar todo el aire, entonces ese aire que se queda dentro del pulmón es lo que se denomina el volumen residual. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, el volumen que ustedes normalmente mueven, o nosotros movemos normalmente cuando hacemos nuestras respiraciones sin ningún esfuerzo, es lo que se denomina el volumen corriente, volumen tidal. Cuando tomamos todo el aire, ese aire adicional que nosotros tomamos es lo que se llama el volumen de reserva inspiratorio. El aire que nosotros expulsamos en su totalidad es el volumen de reserva expiratorio, pero siempre va a quedar un volumen de aire dentro del pulmón, y es lo que se denomina el volumen residual. Ahora, hay otro término que se llaman lo que es las capacidades. Las capacidades no son más que la sumatoria de los volúmenes. Entonces, como vemos acá, la capacidad inspiratoria, aquí es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente. Ahora, si yo sumo, por ejemplo, volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio, es la capacidad vital. Entonces, capacidad vital no es más que volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente más volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Ahora, voy a sumar el volumen de reserva expiratorio con el volumen residual, y esto es lo que se denomina capacidad residual funcional. Entonces, capacidad residual funcional no es más que el volumen de reserva expiratorio más volumen residual. Y si yo sumo todos los volúmenes, es lo que se llama capacidad pulmonar total, que puede ser capacidad vital más volumen residual, o capacidad inspiratoria más volumen de reserva expiratorio más volumen residual,
o simplemente pues volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente más volumen de reserva expiratorio más volumen residual. Yo se los pongo esto porque esto es algo que usualmente suelen preguntar en los exámenes. Calcule usted o cómo se calcula una capacidad, ¿no? Entonces, yo lo que les sugiero es que dibujen para que de esa manera ustedes puedan rápidamente calcular las capacidades.